Sí, efectivamente, en principio, eh, saludo a, al cronista comercial, a esta celebración, a la importancia de estas jornadas, porque indudablemente todo lo que estamos en el mundo portuario y marítimo sabemos que hay que hacer docencia alrededor de un tema bastante ignorado, en especial en la política global en la Argentina, ¿no? Eh, Nosotros tuvimos un papel destacado en esta discusión sobre la integración, pero me voy a permitir hacer un enfoque general de todo esto porque esto indudablemente está inmerso en dentro de la pandemia. Y como bien dijo el experto de CEPAL, vamos a estar transitando una pandemia dentro de otra pandemia. Y esa otra pandemia va a ser la pandemia del empleo. La OIT está mencionando, está señalando que mucho más del 50% de la población económicamente activa del mundo va a ser impactada por los efectos del COVID-19. De modo tal que no hay país, no hay región, no hay rubro de la economía que esté escapando de esta situación, más allá que todos sabemos que tanto en las guerras como en las pandemias siempre hay algunos actores en el capitalismo que se ven beneficiados. Hay dos hechos que me gustaría señalar que han ocurrido justamente mientras transcurre la pandemia. Uno de ellos fue este que bien mencionó José Beni como representante del Estado, pero también al mismo tiempo la participación del Ministerio de Trabajo y indudablemente de una filosofía distinta a la que se venía gestionando, particularmente dominada por el mercado, por la influencia notoria del mercado. De modo tal que el Estado en esta situación tuvo un rol decisivo justamente para que no haya costos sociales, porque si hay algo que está demostrando este derrumbe generalizado de la economía, es que los estados, acá y en el mundo desarrollado, están inyectando importantes recursos para que se mantenga la actividad económica. El otro hecho es el caso Vicentín. Y esto no lo voy a cargar ideológicamente. Yo creo que hay una intervención del Estado que me parece apropiada en el sentido de mantener el trabajo argentino. Y en el sentido de tratar de capturar un enclave agroexportador en manos argentinas dentro de un espacio geográfico y de un sector particularmente hegemonizado por los grupos transnacionales. El debate sobre el rol de la propiedad y todo eso se lo dejo al Parlamento. Pero esta primera intervención del Estado Nacional está en línea con lo que está ocurriendo en todos los lugares. Dos hechos que, el del puerto de Buenos Aires y el de Vicentín, demuestran la voluntad no de ir hacia una suerte de Venezuela en el Cono Sur, sino de que el Estado participe y tenga influencia en las áreas estratégicas del país. Indudablemente, nosotros, cuando discutimos lo de la integración vertical y desatamos un conflicto, lo veníamos haciendo porque ya habíamos tenido experiencias dolorosas sobre nuestras espaldas. Hay que pensar que cuando se privatizan los 90, cuando se desregula absolutamente toda la actividad portuaria, uno de los sectores más duramente castigados fue el del Estiva. Y tardó años para poder recuperar sus convenios colectivos de trabajo. Y allí funcionó lo que yo denomino la lógica del mercado. El mercado es un actor ciego, sordo, mudo, que únicamente le interesa la tasa de ganancia, el retorno de rentabilidad, pero está muy lejos de cumplir una función social. Entonces,
Yo creo que si va a haber una caída en la demanda y al mismo tiempo hay también problemas por el lado de la oferta, si indudablemente los fletes van a tener esta evolución que nos explicó el, el representante de CEPAL, el experto de CEPAL, si hay una destrucción de empleo de esta naturaleza, es importante que el Estado intervenga fuertemente para evitar justamente que esto provoque mayor pobreza y una mayor acumulación y concentración de los negocios. Miren, aquí las plataformas digitales están haciendo un tremendo negocio justamente porque si hay algo que está cambiando, es todo esto de la inteligencia artificial, del teletrabajo, y al mismo tiempo eso va provocando desplazamiento de mano de obra. Y en ese sentido, el Estado tiene que ver cómo va reformulando esa cuestión para que un fenómeno de esta naturaleza no signifique la concentración y la acumulación de ganancia desproporcionada y el empobrecimiento de gran parte de la sociedad. En el caso del puerto de Buenos Aires, yo veo que indudablemente el puerto de Buenos Aires ya debería haber empezado una transformación hace mucho tiempo atrás. La gestión anterior que tanto habló de que estaba dispuesta a modernizar la terminal y todo eso, en realidad nunca alcanzó a describir con totalidad, tal vez porque ese no era el propósito, la transformación en materia de logística, en materia de operatividad. El puerto de Buenos Aires, todos sabemos que requiere de mayores niveles de inversión y una transformación profunda al efecto de captar el comercio del siglo XXI. Ya tenía problemas antes de la pandemia y ahora, como consecuencia de esta reconfiguración de que hablaba el experto de CEPAL, va a seguir manteniendo este tipo de problemas. Por lo cual urge de que las inversiones y la orientación del Estado allí provoque el resultado que lo ponga en competitividad para transitar este paso de la pandemia y el desafío del comercio del siglo XXI. Después de la pausa de todo esto, cuando se recupere la economía, ignoro cuándo lo va a hacer, pero cuando empiece a recuperarse, indudablemente los fletes, el tráfico y todo eso van a tener de nuevo una dinámica que va a desafiar de nuevo al puerto a que tenga mejor calidad, mejor prestación de servicio y una excelencia distinta en la operatividad. Y allí voy con el tema puntual, porque la cuestión sindical, de cómo se desarrollaron los conflictos, se lo dejo a los compañeros que, como se anunció, van a estar en los días venideros y son compañeros que conocen el tema tan bien como yo o mejor que yo. Nosotros vemos que el puerto, además de eso, requiere también de una planificación que le permita muchas veces tener un horizonte mucho más estable. Vuelta a vuelta se habla del traslado del puerto, del estrangulamiento del puerto sobre la ciudad. Sin embargo, hay soluciones alternativas que se pueden discutir que excederían este panel, pero que indudablemente podrían reformular toda esta cuestión. Lo importante es ver que, como se dijo, este es un puerto nacional, federal, es un puerto que abastece con los insumos casi todo el tejido industrial del país y que por lo tanto debe, en este sentido, ver cómo se va reconfigurando frente a este desafío del cual estamos hablando. Quiero mencionar también, como lo dijo Agustín, el tema de las conexiones, la infraestructura de la conectividad alrededor del puerto. Bueno, el puerto no solamente requiere, como bien se dijo, de las inversiones en muelles, en equipamiento, en conexión, sino también el acceso acuático. Y en el acceso acuático aparece el dragado. Y a mí, honestamente, me parece una burrada de que en los accesos, el calado de este puerto tan importante para el destino del país tengan una profundidad distinta al canal troncal. Ya que se habló de una
extensión de las concesiones para dentro de 2 años, creo que el Ministerio de Transporte y todos deberían tener muy presente que tanto esta concesión como la concesión del dragado, que termina también dentro de 2 años, deberían ir de la mano para que esa profundidad sea uniforme. No es posible que haya un calado sobre los canales de acceso al puerto de Buenos Aires y otro distinto en la red troncal. Es algo que indudablemente desafía cualquier comprensión. Por lo tanto, esto debería ser. Y allí es donde tal vez el mercado, la discusión entre las influencias de los contenedores o de los hidrocarburos o de la provincia de Buenos Aires con el resto de las regiones o con los intereses cerealeros, muchas veces entra en pugna. Pero es el Estado el que tiene que sobrevolar esa tensión, esa discusión y planificar para que justamente tengamos todo el sistema integrado de manera que contribuya a tener una matriz para el comercio exterior que desafíe, digamos, que pueda aceptar los desafíos, las preguntas, los interrogantes que se plantean de acá adelante. Insisto, yo creo que sin caer en un estatismo absurdo, porque aún viniendo de un sector estatal, creo que el Estado que hemos conocido hasta ahora es un Estado pesado y que muchas veces no está a la altura de los acontecimientos. Necesitamos un Estado inteligente, formateado profesionalmente y con recursos que actúe sobre las áreas estratégicas. Necesitamos que además de que estén las inversiones extranjeras, haya también nucleamentos nacionales que acumulen el trabajo argentino y la ganancia dentro de nuestra frontera. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguno de nosotros está en contra de la inversión extranjera. Lo que no aceptamos es que la inversión extranjera no deje nada en nuestro país. Y por lo tanto, eso es una tarea de la política del Estado, de la producción de bienes públicos y de estrategias en favor de la nación. Así que más o menos mi introducción en este panel inaugural, porque sé que los compañeros, tanto Ifrán como Coria y el compañero Salón, seguramente van a hacer una mirada sobre otros aspectos, y también quien va a seguir detrás mío, que es la compañera de la industria naval, hace siempre una contribución importante, porque además de todo esto que rápidamente he intentado explicar, para nosotros la industria naval es un elemento clave si realmente queremos bajar las tasas de desocupación en la Argentina.